Hola, buenas tardes. Buenas tardes para cada una de las personas que en estos momentos se conectan. Gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a todos aquellos que se van uniendo para dar inicio a estos webinars de los cuales estaremos transmitiendo durante todos los jueves a partir de la 1 de la tarde o la hora Colombia. Estaremos hablando sobre temas demasiado importantes en cuanto a procesos de neuroeducación, procesos de neurodesarrollo y todos aquellos procesos que tienen que ver con la enseñanza, con el poder trabajar con diferentes equipos interdisciplinarios y a su vez permitir que cada una de las actividades, de los planes, de los lineamientos, de las adaptaciones que estamos teniendo en nuestras instituciones, en consultorios y en todos aquellos lugares que nos desempeñamos puedan ser un poco más productivos. Les saluda Ligibet Giraldo, soy la directora y fundadora de Cerebro y Corazón. Nos encontramos en el país de Colombia, en la ciudad de Medellín. Es un privilegio poder estar con ustedes. A su vez, de manera especial, les damos las gracias a cada uno de aquellos que se han estado uniendo a nuestra red. Para nosotros es muy gratificante porque nuestra misión y nuestro objetivo es permitir ser un poco más humanos, poder trabajar en equipo y a su vez identificar de pronto aquellas falencias que hemos tenido durante los procesos de educación, procesos de adaptación, procesos de acompañamiento. Les recordamos que durante la transmisión vamos a estar enviando el link para el registro y asistencia y a su vez poder obtener el certificado que es completamente gratis. Damos también las gracias a cada una de las personas que se conectan desde diferentes países. Sabemos que estos webinars son a nivel internacional y bienvenidos a aquellas personas que se quieran también unir a nuestro grupo de ponentes, de capacitadores, para hacer que este proceso de educación sea mucho más interdisciplinario y a su vez poder compartir conocimientos, conocer culturas y hacer, como siempre les he dicho, procesos de adaptación en cuanto a la enseñanza, a las consultorías, a las consultas que estamos teniendo, no solo en las instituciones, sino también con las familias, con las empresas y con todas aquellas personas que día a día estamos teniendo un contacto mucho más cercano. El día de hoy estaremos hablando un tema muy importante, el cual es cómo funciona nuestro cerebro frente al asombro y frente a la realidad. Es un tema que a veces nos cuestiona muchísimo porque sabemos que el cerebro es el órgano que genera e interpreta todas las emociones que los seres humanos tenemos. Llevamos más o menos 20 o 25 años realizando estudios frente a ello, en los cuales nos hemos dado cuenta que ese órgano que pesa 1,5 kilos es el que regula completamente nuestro comportamiento y regula todas nuestras emociones, que a su vez tenemos más de 80.000 neuronas que se encuentran conectadas en cada uno de los procesos evolutivos. Eh, Cuando estamos hablando de ese asombro y estamos hablando de esa realidad que en estos momentos nos está competiendo, debo de tener muy presente que es aquel papel fundamental en la vida, donde muchas veces podemos identificar algunos detonantes que hacen que se puedan generar estímulos frente a la memoria, la atención, la concentración, poder comprender todos aquellos aspectos a nivel emocional, social y a su vez individual. Sabemos que todas las personas tenemos desde diferentes procesos y desde diferentes ámbitos, muchas veces etiquetear. Y esa palabra de etiquetear hace que tengamos unas propiedades selectivas dentro de cada una de las definiciones que vamos teniendo frente a todo el entorno. Les voy a compartir la pantalla
para que podamos tener un poco más de claridad frente a lo que estoy diciendo y frente a esos procesos que nosotros vamos teniendo frente a las actividades que nos competen en el día a día. Vamos a mirar por acá. Para poder comprender más claro y para poder comprender mucho más a fondo qué es aquello que estamos hablando. Sabemos que el cerebro como tal tiene diferentes funciones que son las de poder tener movimientos, de poder tener atención, movilización, el poder comprender tantos aspectos que tenemos los unos de los otros. Y esto es lo que hace que nosotros podamos a su vez identificar algunas alteraciones en neurodesarrollo. Y cuando estamos hablando de esas alteraciones en neurodesarrollo, debo de tener muy presente que esas alteraciones son las que van a determinar grandemente cuál va a ser ese proceso de socialización frente a las otras personas. Cuando estamos delante de otras personas y poder tener un acercamiento más grande dentro de los procesos emocionales, debo de tener muy presente que existen unos neurotransmisores que se involucran en ese proceso emocional. Que ¿cuáles son los que siempre hemos hablado? Que es la dopamina y a su vez la noradrenalina, que estos se incrementan y son los que generan en nosotros emociones de sensación, emociones de ansiedad, emociones de incertidumbre, porque estas emociones siempre son las que vienen encaminadas dependiendo de alguna circunstancia que nosotros vamos teniendo. Me llama muchísimo la atención porque en algunos aspectos de la vida hemos podido entender y poder redefinir claramente cuáles son aquellos objetivos y las metas que nos hemos trazado. Hace mucho tiempo estábamos realizando unas pruebas en las cuales teníamos diferentes edades y estas edades comprendían desde 5 años, que trabajamos siempre infancias, hasta los 18 años de edad. Y nos causaba mucha curiosidad porque estábamos entendiendo y comprendiendo nuevos conceptos y siempre descubrimos que esa parte de asombro, de curiosidad, es la que todos los seres humanos vamos teniendo. Nos llama grandísimo porque, cuando llamo grandísimo es la atención, porque cuando nosotros descubrimos en nuestro cerebro aquel potencial en el cual queremos descubrir, sabemos que las emociones son importantes en el tiempo. Por ejemplo, cuando nos encontramos en situaciones de estrés, existe una contingencia de huida, de pronto quizás de supervivencia, y las neuronas del hipotálamo se sobreactivan, promoviendo a su vez un incremento en la expresión del reloj. Es decir, que nuestro tiempo se puede sentir un poco más acelerado frente a lo que nosotros podemos tener, y empieza un deseo, una hambre, una saciedad y a su vez algunos comportamientos que hacen que nosotros no nos sintamos completamente protegidos o saciados frente a la necesidad que nosotros estamos teniendo. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Cuando nosotros nacemos, venimos con una carga genética, y esa carga genética es el de poder descubrir, el de poder racionalizar y el poder comprender todo nuestro entorno protector. Por eso es tan importante que desde los primeros años de vida empecemos a trabajar con los niños todos aquellos procesos de las preguntas. Y esas preguntas son las que muchas veces los docentes encontramos en las aulas cuando estamos haciendo procesos de interventoría y decimos, bueno, entonces ¿cómo haces que las clases o los acompañamientos desde equipo social generan un asombro para que nuestro cerebro completamente se transforme? Y acá es cuando podemos decir que los sentimientos humanos existen desde diferentes dimensiones. Siempre lo he dicho, que el cerebro es el motor esencial y que esos sentimientos pueden ser revisados desde distintas ópticas. Y es decir, desde el arte, desde la danza,
desde la música, porque son todas aquellas obras en las cuales van a permitir que podamos tener interacción con las otras personas. Pero el asombro es lo que ha llamado mucho más la atención de muchos científicos, por la complejidad y por lo que es difícil de definirlo. Porque yo puedo decir que el asombro es todo aquello que me impacta y me genera curiosidad, me puede generar a su vez miedo y me puede generar también la huida. Pero cuando hablo de la huida, no significa que me estoy aislando completamente de las personas, sino que me quiere reflejar que puede ser también un ámbito positivo, es decir, protección, autocuidado, supervivencia y también el permitir acoger a todo círculo que me esté rodeando en esos momentos. En algunos momentos podemos decir que el asombro lo puedo categorizar como una fascinación y es ese estado de atracción irresistible hacia algo, es decir, que le voy a poner siempre la atención frente al mundo que me rodea. En algunas ocasiones cuando estamos haciendo procesos de intervención, siempre les preguntamos a las personas, ¿cómo te sientes? Y el saber cómo te sientes es la pregunta que siempre vamos a desear, sin importar frente al trabajo o frente al grupo de personas que en estos momentos nos sentamos involucrados. ¿Por qué? Porque son esas emociones que son las que van a hacer que despertemos en el otro la curiosidad y la atención. Cuando estamos trabajando los focos de atención, siempre debemos de tener muy presente aquello que estamos observando y aquello que estamos escuchando. Siempre he dicho que el observar y el escuchar es muy diferente al ver y el oír. Cuando observo y escucho, es que estoy permitiendo que las otras personas puedan tener esa conexión entre los mismos grupos de pares. Y cuando tengo la conexión con los mismos grupos de pares, es cuando yo puedo decir realmente que estoy en un proceso armónico y en sintonía. Y cuando hablo del asombro, puede surgir en cualquier momento, que es lo que estamos diciendo. Pueden ser ante pequeñas circunstancias o ante procesos que son demasiado grandes en los cuales a veces no tenemos control de nosotros mismos. Ese sentimiento puede nacer al observar una persona que amamos, puede surgir frente a un acontecimiento que haya en la naturaleza, puede ser en el momento en que vamos pasando en el bus, en la bicicleta, en cualquier estado en que nosotros nos estamos sintiendo. Y el observar hace que nosotros podamos interiorizar y a su vez tengamos esa capacidad de poder saber cuáles son los elementos que nos están rodeando. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos frente a ese asombro? Y el asombro tengo que traerlo frente a la realidad, porque es como les decía, es el impacto que estoy viviendo, sea grande o sea pequeño, pero la realidad es el aquí y el ahora frente a las circunstancias que estamos viviendo. Como es en el caso de muchos seres humanos, existen demasiados estudios cuando nos encontramos en un estado de percepción y el tiempo aún cambia para nosotros. Vuelvo y les digo, podemos tener acciones de poder generar una barrera, pero también una acción de poder generar supervivencia. Eh, cuando nos Cuando algo nos está llamando muchísimo la atención, esas emociones se pueden generar a través de nuestros gestos faciales, a través de una sonrisa, a través del llanto, a través de fruncir el ceño, de mostrar los dientes, de mostrar alguna reacción dentro de nosotros, pues de nuestro cuerpo, y es lo que llamamos la función kinestésica, que eso siempre lo estamos analizando desde los diversos comportamientos. A veces me han preguntado muchas personas, es que ustedes dentro de los procesos de neuropedagogía, neurodesarrollo, se quedan observando mucho a las personas y a veces podemos sentirnos como un poco sesgados
porque pensamos que siempre nos están juzgando y no significa que estamos juzgando, es porque nosotros siempre tenemos que tener presente, y lo hablo con mucho respeto para los profesores, para equipo interdisciplinario, y cuando el equipo interdisciplinario es proceso de psicología, sociología, equipo de salud, y es saber que el ser humano es completamente integral. Y cuando estoy hablando de completamente integral, es que voy a tener muy presente la verbalización, los procesos de comunicación y a su vez la gestualización que tenemos. A veces muchas personas tienen la costumbre de etiquetar, como lo decíamos, debido a algún comportamiento específico que tienen, pero debo de tener y comprender claramente que algunos de nuestros movimientos vienen a ser, uno, por la característica hereditaria que les estaba hablando, que es aquel factor de epigenética, pero lo otro son los movimientos adquiridos a través de nuestro proceso de voluntad y el proceso de socialización. Cuando sabemos que las emociones positivas estimulan el sistema nervioso simpático, el asombro siempre va a funcionar de una manera opuesta, reduciendo la influencia de nuestro sistema nervioso sobre el corazón. Entonces acá es donde venimos a decir que es que el corazón es un órgano que hace que se trabaje la sístole y la diástole, más no es esa parte donde siempre le hemos dicho, es que es en el corazón donde sentimos nuestras sensaciones, sea de ira, sea de disgusto, sea de tristeza o sea de alegría. Porque siempre tenemos que identificar que las emociones van a ser positivas y van a ser negativas. Entonces, cuando esas emociones y esas sensaciones frente al asombro hacen que influya dentro de nuestro sistema nervioso, va a ser que nuestro torrente sanguíneo, empiece a funcionar mucho más rápido, y aquí es cuando decimos, bueno, hemos tenido un proceso de hipertensión o de hipotensión, es decir, hipertensión, tuve una alta, elevada de la presión, y la hipotensión es cuando yo me siento demasiado lento la frecuencia cardíaca. En otras palabras, es la capacidad de nosotros poder sentir el placer frente a algo que es increíblemente impresionante o que a su vez nos pueda llevar a una decepción. Y esto es lo que conocemos, el asombro. Vuelvo y le digo, es ese impacto que nosotros tenemos frente a alguna circunstancia o algún momento que nosotros vamos teniendo. Entonces aquí surge la pregunta, entonces, ¿qué es la sorpresa? Y yo pensaría, siempre lo he dicho, que la sorpresa es una de las emociones más instantáneas y veloces que hasta ahora no hemos podido descubrir a ciencia cierta cómo se están reproduciendo. Entonces, ¿qué forma tiene? ¿Qué sentimiento voy a generar? ¿Cuál es la reacción de la otra persona? ¿Cómo la voy a enfrentar? ¿Sí? Y cuando estamos hablando de todo esto, yo voy a decir que se trata de un neuromodulador, es decir, que dentro de nosotros hay sustancias del metabolismo que hacen que se produzcan todas estas alteraciones, o podemos decir estados frente a la sorpresa. Y esta está localizada en el cerebro en una parte que se llama locus coeruleus, ¿sí? Y esta a veces dicen, bueno, que son términos como tan demasiado extraños, porque muchas veces debemos de poder comprender la anatomía de nuestro cerebro para poder saber identificar cómo puedo llegar a la otra persona, cómo puedo tratar a la otra persona y cómo puedo comprender cada uno de los comportamientos que están teniendo. Entonces, muchas veces cuando vemos que estos neuromoduladores se liberan en grandes porciones, es lo que permite que podamos ver muchos efectos generales en nuestro cerebro. A veces decimos que se han hecho muchos experimentos y a lo largo de la historia lo hemos visto con los ratones, y es verdad, porque se puede decir a ciencia cierta que el cerebro de los ratones es muy parecido al del humano, a pesar del tamaño y saber que somos de diferentes especies. Pero cuando se realizaron investigaciones y entrenaron ratones para que empujaran unas palancas
Cuando escuchaban un tono de frecuencia, se sabía que el proceso de motricidad, es decir, de movimiento, era mucho más acelerado cuando este sonido se iba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestro asombro, sí está involucrado por factores externos. Cuando miramos realmente aquello que nosotros nos llama mucho la atención, es porque puedo identificar claramente que siempre va a haber algo placentero dentro de nuestro organismo. Y aquí es cuando empezamos a mirar y decimos, bueno, entonces realmente, ¿qué es lo que pasa con las personas cuando tienen los hijos, cuando tienen una compatibilidad con las otras personas? Y siempre le hemos escuchado mucho que son las personas vitaminas, las personas vitaminas. Y esas personas vitaminas, si es completamente real, ¿qué hace? Que esas sustancias de neurotransmisores en nosotros se liberen y hace que nuestro sistema neural tenga mucho más refuerzo para decir que encontramos mucho más placer y en las sustancias que se activan en nuestro yo emocional. Hay algo muy bonito que siempre hemos venido estudiando y siempre hemos dicho que tenemos 3 yos: el yo real, el yo negativo y el no yo. Ese yo real es el que estoy mostrando ante ustedes, siempre con la sonrisa, siempre con la disposición de atender, ¿sí? Es aquella cara que siempre estamos dando frente al público, frente a las personas que estamos atendiendo, frente a los pacientes, frente a los estudiantes, frente a los clientes, frente a todas aquellas personas que nos rodean. Y ese yo de la realidad es el que muchas veces decimos cómo realmente estamos funcionando dentro de los procesos de comunicación con las personas. A su vez, también debo de tener presente que existe un no yo desde la realidad, y ese no yo es el que muchas veces mostramos frente a las familias, ¿sí? O frente a las personas mucho más cercanas. Nuestro enojo, nuestra angustia, nuestra impotencia, también esas sensaciones de estrés y ansiedad que muchas veces nos están identificando. Y existe el no yo negativo, que es cuando realmente se están mostrando en las personas comportamientos que en algunas veces pueden ser psicóticos. Esos placeres y esas alteraciones que nosotros decimos que son psicóticos es cuando ya muchas veces ya debo de entrar a evaluar qué es aquel detonante externo que produce en mí un comportamiento que en algunas ocasiones no es muy bueno. Vamos a traer un ejemplo siempre de la realidad. Cuando cumplimos años, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día del Padre, bueno, alguna fecha muy especial, y recibimos algún regalo, ese solo hecho de recibir un obsequio implica un juego de distintas sustancias químicas que actúan en nuestro cerebro. Y aquí es cuando siempre decimos la oxitocina, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, y son las que hacen y son las que determinan un proceso de compra y venta de sustancias en nuestro cuerpo. Y acá es cuando yo puedo decir que hablamos del estrés. Y ese estrés es el que nos hace que en estos momentos podamos tener ciertos comportamientos que van a hacer que ese vínculo frente a la otra persona se me esté desconectando completamente esa conexión. ¿Por qué les hablaba yo de los regalos? Porque cuando nosotros recibimos un regalo, siempre estamos hablando de algo muy bonito. Y eso bonito es lo que nos hace que podamos tener esa compatibilidad con la otra persona. Entonces, ese asombro que en esos momentos hemos estado teniendo es lo que va a hacer que nosotros podamos estar dentro de un momento de calma. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando en algún momento de nosotros el proceso de cognición social se quebranta, es decir, que se pierde esa construcción de confianza y de relaciones emocionales, se puede decir que se desata en nosotros lo que más conocemos como las alteraciones emocionales.
Y esas alteraciones emocionales son las que hacen que no podamos tener realmente el control de nuestro organismo. Hay algo muy bonito que siempre hemos hablado y es el mecanismo evolutivo que ha ido moldeándose con el paso del tiempo y como consecuencia de la evolución nos ha permitido, entre otras cosas, poder sobrevivir frente a las adversidades diversas. Imaginémonos que estamos pasando y que pasa una cebra o pasa un burro, un caballo, bueno, un venado, ¿sí? Y se nos escapa un león. Ese león inmediatamente va a atacar frente a ese animal que está indefensa. Entonces la respuesta de estrés que provoca la movilización de los recursos para que pueda huir frente al depredador siempre va a ser el que el de esconderse detrás de un árbol, de una montaña, de un hueco, ¿sí? O dentro de una cueva como tal. Asimismo podemos nosotros actuar frente ante una situación. Y esto acá es cuando decimos que las endorfinas actúan como analgésicos dentro de nuestro cerebro y que estas se interpretan frente a un estado de supervivencia y el poder decir que estamos actuando frente a otras circunstancias. Y cuando estamos hablando frente a otras circunstancias, es que yo puedo hablar directamente de un proceso de estar en una calma completa o generar completamente la huida. Me llama muchísimo la atención porque en una de las conferencias que nosotros estábamos haciendo, generamos un experimento social, que es lo que siempre a veces conocemos, y dijimos, listo, vamos a mirar cuál va a ser el asombro, la realidad, la huida que tienen las personas frente a una señal de alarma. Estábamos en el auditorio y habíamos instalado una luz que pudiera estar prendiéndose y apagándose en cualquier momento. Y esa luz era la que siempre simbolizamos el rojo, porque a veces pensamos que dentro de la psicología del color, y respeto mucho estos temas, pensamos que son aquellos que nos van a decir directamente cuál es la que me está indicando la ira, el amor o realmente la alerta. Pues bien, pusimos el bombillo para que fuera intermitente y siempre vimos que las sillas que estaban alrededor de este bombillo estaban completamente solas. Finalmente, cuando terminamos de realizar la intervención, las actividades de socialización, de aprestamiento con los pacientes y con las personas que estábamos trabajando, nos pudimos dar cuenta que frente a las respuestas que ellos nos estaban dando, eran de huida y también al mismo tiempo de estado de emergencia. Y acá fue cuando empezamos a mirar y a determinar que frente a alguna circunstancia muy importante podemos regular nuestro estado de ánimo. Cuando empezamos a explicarles cuál era la función o cuál era el trabajo específico que habíamos tenido de este bombillo o de este elemento que habíamos tenido, nos dimos cuenta que en algunas circunstancias siempre nos habían generado desde muy pequeños la fascinación por un color en el cual siempre nos iba a generar el miedo, la atención o la percepción. Y acá es cuando yo siempre quiero hacer claridad con las personas y pregunto qué nos motiva a conseguir un objetivo determinado. A veces nos cuestionamos frente a otras personas, frente al comportamiento, frente a las actitudes, frente a las respuestas o frente a la pregunta. Y a veces esas preguntas problematizadoras son las que hacen que realmente podamos descubrir en la otra persona la necesidad de empatizar frente al ámbito social protector o no empatizar, sino ser un poco más prevenido frente a todos aquellos momentos que hacen
que de pronto estemos un poco más aislados de la realidad o estemos un poco más aislados de todas aquellas personas que nos están acompañando. Cuando estamos hablando de esos procesos de estrés, los procesos de estar un poco más en relación con las otras personas, eh, hemos dicho que el asombro, si es ese sentimiento que tenemos ante algo grandioso y que nos desafía completamente el mundo, que a veces podemos decir que es como mirar al cielo y ver muchas estrellas, pero es dependiendo también de los procesos cognitivos o de los procesos de identificación que tenemos los seres humanos, porque yo también tengo que hablar aquí de las alteraciones en neurodesarrollo, que esos son dentro del grupo de necesidades educativas, pero que también es ese asombro genera admiración, sorpresa, pero que a veces también debo hacer un contraste con la realidad y que la realidad acontece de manera verdadera o incierta, en oposición completamente a lo que hablamos de la fantasía, de la imaginación y de la ilusión. Y acá es cuando quiero enfatizar muy claro, y a veces decimos con los estudiantes o con los niños o con las mismas profesoras, el decir, bueno, realmente qué es lo que está pasando con nosotros y por qué estamos haciendo que la imaginación, la fantasía se esté perdiendo. Siempre he dicho que cuando trabajamos cuentos, cuando trabajamos historias, cuando trabajamos anécdotas, eh, siempre recordamos completamente aquel momento que estamos viviendo o que vivimos. Y una pregunta que me hacían en una conferencia que tenía es qué pasa entonces con nuestros recuerdos, si el cerebro los elimina completamente o están almacenados o qué es lo que está pasando. Y siempre hablamos de las podas cerebrales o la poda neuronal, y es aquella que hace que nosotros podamos decir, tenemos recuerdos que son muy positivos y siempre van a permanecer, pero el cerebro nunca los va a anular. Él siempre los va a guardar, pero los puede empezar a reemplazar por una realidad mucho más positiva. A veces pensamos que las personas fantasean o imaginan por diversas circunstancias, y podemos decir, puedo decirlo con todo el respeto que se merecen todos los profesionales del área y compañeros, pero son muchas las personas que tenemos mal diagnosticadas y estamos realizando procesos que no han sido demasiado competentes. Debemos de entrar a reevaluar y mirar cuál ha sido su historia de vida, cuál ha sido esos componentes y factores que hacen que sean un poco más placenteros en su vida, y a su vez cómo fue el proceso de educación. Cuando tengo la oportunidad de trabajar con las personas adultas, siempre evocamos infancia y adolescencia, porque siempre he dicho que los recuerdos de la infancia y la adolescencia siempre van a estar ahí, y siempre son los que van a estar siempre trascendiendo en los procesos de las personas. Es bastante complejo cuando escuchamos historias frente a alguna palabra, frente a algún suceso, frente a algún acontecimiento, y frente a alguna circunstancia que marca realmente la persona. Y a veces decimos, ¿por qué no se trabajó con ellos desde una infancia que a veces puede ser mutilada completamente? Los invito realmente para que tengamos un poco más de reflexión y, y a su vez poder tener un poco más de cercanía con las personas que tenemos. Hemos estado trabajando durante muchos tiempos frente a una educación que no sea tan tradicional, sino que una educación que sea mucho más humanizada. Pero esa educación humanizada también debo de entrar a analizar el comportamiento que nosotros tenemos como seres humanos. Cabe anotar que es muy importante tener en cuenta
las condiciones socioeconómicas y socioemocionales que en estos momentos estamos teniendo. Que no puedo decir que la educación de nuestros padres fue igual a la que tenemos ahora, o que la educación que se tuvo una época atrás es completamente igual a la que en estos momentos estamos teniendo. Porque estamos hablando de factores culturales, estamos hablando de moral y estamos hablando de la ética. Pero también nosotros, desde las aulas, desde consultas, desde procesos, podemos trabajar con niños y con adultos. No significa que la educación va a ser hasta una primera infancia o hasta una juventud. La educación siempre va a ser hasta el último momento que nosotros podamos tener conciencia. Y es trabajar las habilidades y potencializar cada uno de nuestros conocimientos. Así que gracias a cada una de las personas que en estos momentos se conectaron con nosotros, gracias por estar acá. Les recordamos llenar el link de asistencia para que puedan llegar a sus correos el certificado. Recordemos que son certificados completamente gratis. Gracias a cada una de las personas que nos acompañaron. Saludos a los países de Chile, Bolivia, Argentina, Perú, España, República Dominicana y cada una de las personas que aún continúan con nosotros conectándose en esta red de Cerebro y Corazón. Esperamos que este webinar haya sido de gran interés para ustedes, haya impactado sus vidas. Les agradecemos el que compartan, el que dejen sus comentarios, el que continúen con nosotros trabajando durante todos estos procesos de neuropedagogía. Un abracito para cada uno de ustedes. Recordemos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Cerebro y Corazón, en Instagram, Cerebro y Corazón, en TikTok, estamos también en YouTube. Continuar en nuestros grupos porque tenemos invitados bastante especiales. Sabemos que nuestro propósito es contribuir para que una educación sea sin fronteras, es decir, que podamos llegar a todas las poblaciones sin tener de lado que sean docentes, psicólogos, médicos, ingenieros, economistas, es involucrarlos a todos y saber que esos procesos de estudio sirven para que nuestro crecimiento emocional y profesional pueda transformarnos y hacer que nuestra cotidianidad sea un poco más amena. Los quiero muchísimo, gracias por estar acá. De verdad, para nosotros fue un privilegio el contar con la presencia de cada uno de ustedes y saber que fueron parte y que son parte de esta comunidad de Cerebro y Corazón. Así que un abracito para todos, feliz tarde, hasta luego.